Bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Asustados? No. Muy bien. Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Bien, hemos estado hablando de la gracia de Dios. Hoy nos corresponde celebrar, no por tradición, celebrar la resurrección, y queremos hacer un poquito de énfasis en lo que Él hizo con nosotros. Nos dio vida. ¿Nos dio qué? Vida. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que la Escritura dice al respecto. Yo creo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que la resurrección de Cristo, en toda la historia de la humanidad, desde que fue creado hasta el fin, se convierte en el evento más importante acontecido sobre la tierra. Bueno, solamente una persona está de acuerdo conmigo. Dije que creo que en toda la historia de la humanidad, el acto más importante que haya ocurrido en la tierra tiene que ver con la resurrección de Cristo. No los veo muy convencidos. Así que creo que mi labor esta mañana es convencerlos. Sí. O los convenzo o los convenzo. Bien, espero que los que estén en transmisión igualmente puedan pensar un poquitico en ello, ¿no? En la resurrección de Cristo como el evento más extraordinario que haya ocurrido en toda la historia del planeta. Tuvo tal impacto que el día de la resurrección, el día de la muerte, se presentaron situaciones fuera de lo común. Hay otras personas que también volvieron a la vida, hay cambios que se dieron. El conteo de la historia, iba en el año 4000 algo, y el conteo de la historia cambió, y ahora se habla de los días después de Cristo. Note cómo se partió la historia en dos. Así que los 2000 y más años de ley que le decía a los judíos que debían respetar el día de reposo, el día sábado, se cambia, y ahora es el primer día, el día de la resurrección, en que los creyentes comienzan a reunirse. Así que eso tuvo un impacto muy grande. Muy grande. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Refiriéndose entonces a lo que Cristo había logrado, que ninguna otra persona lo había logrado. Ahora entendemos, según la Biblia nos narra, que ocurrieron algunos milagros donde ciertas personas volvieron a la vida. Por ejemplo, en el tiempo de Elías se habla, y de Eliseo se habla de un muerto que botaron sobre la tumba del profeta, y el muerto fue resucitado. O el caso de Lázaro y otros casos. Pero la diferencia entre la resurrección de Cristo y otros casos, o personas que fueron clínicamente dadas como fallecidas y después volvieron, después salieron del coma o volvieron a la vida, la diferencia es que en caso de la resurrección de Cristo, Él nunca más, como Hijo de Dios, ni volvió a morir ni volverá a morir. Amén. Así que se convierte en ello. El apóstol Pablo usa todo un capítulo, el capítulo 15 de Corintios, si puede ir allí en su Biblia, para referirse a la importancia que tiene la resurrección de Cristo para nosotros hoy, la importancia de la resurrección de Cristo. Y él hace un listado y hace una demostración de por qué es súper importante la resurrección de Cristo para nosotros. Y entonces quiero, así de manera rápida, hacerles un resumen de lo que es esa disertación que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 15. Por ejemplo, Pablo dice que Cristo resucitó en cumplimiento de las profecías que se habían dado antes de su venida. Así que la resurrección de Cristo probó que la palabra profética y que lo que Dios había determinado en Cristo se estaba cumpliendo. Amén. En el mismo evangelio Jesús mismo había dicho que
que no les daría ninguna señal. Cuando le pidieron, háganos señal del cielo, demuéstrenos. Dijo, no necesito. La única señal que ustedes van a tener, ¿recuerdan? Es la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el pez y entonces ellos quedaron, y habló de la resurrección. También Pablo dice que Cristo resucitó y miles de personas son sus testigos o siguen siendo testigos de su resurrección. Entre ellos usted y yo. ¿Usted es testigo de la resurrección de Jesús? Le quiero mostrar que usted también cuenta como testigo. Hay testigos que ya fallecieron y que ya no están para decir, sí, testifico que Cristo resucitó. Hay algunos que ya no están, pero todavía hoy hay miles de testigos que pueden levantar y decir, yo testifico que Cristo resucitó. He tenido un encuentro no con un Dios muerto, sino con un Cristo resucitado. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios ¿de qué? De vivos. Así que Cristo resucitó y miles de personas son sus testigos. El apóstol Pablo dice que él mismo tuvo un encuentro con Cristo y con Cristo resucitado. ¿Sí? Escucha esto. Pablo dice que él tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, con el Cristo resucitado. Escúchame esto. Pablo, el apóstol Pablo, para que pudiera ser uno de los 12, reemplazando al que se quitó la vida, al traidor, a Judas, para que Pablo pudiese tomar ese lugar, pues tenía que haber sido enseñado directamente por Jesús. Así que los 12 apóstoles, ¿cuánto tiempo caminaron con Jesús? 3 años, 3 años y más, algunos 3 años. Ahora, Pablo, que no es de los 12, después él recibe esa visitación del cielo cuando va camino a Damasco para matar a algunos creyentes, y entonces experimenta ese encuentro con el Cristo resucitado, la voz que oyó del cielo, ¿verdad? 3 años después, el apóstol Pablo, o durante 3 años, estuvo recibiendo de Jesús todas las enseñanzas que le había dado a los apóstoles. Ahora, después de esos 3 años, se presenta ante los apóstoles y les dice, bueno, a ver si ustedes me pueden comunicar algo nuevo, porque yo he recibido toda esta revelación. Y ellos dicen, no, es lo mismo que nosotros recibimos de la revelación. Y aunque se considera el último, el que persiguió a la iglesia, pero sin embargo tiene argumentos para decir que todo lo que está escribiendo son las enseñanzas de Jesús, porque no se las dictó ni Pedro ni otro apóstol, sino Jesús mismo. Pero Jesús mismo ya estaba resucitado, así que Pablo con sus escritos es prueba de que Cristo ha resucitado. Él dice que la resurrección de Cristo garantiza que los muertos resucitarán. ¿Garantiza que qué? Que los muertos resucitarán. Así que usted y yo podemos tener tranquilidad, no temer a morirnos, porque sabemos que hay esperanza de vida eterna. Amén. Ok, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. La fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y vana también sería nuestra predicación, dice en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo. También dice que la resurrección de Cristo avala el perdón y la vida eterna para los creyentes. El confesar nuestros pecados, el entregar nuestra vida a Cristo tiene valor por la resurrección de Cristo, porque Cristo entonces avaló que Él puede ser superior al poder del pecado y superior al poder de la muerte. Por medio de Cristo vino la resurrección a todos los creyentes. La resurrección de Cristo prueba que hay otra vida después de la vida o de la muerte. ¿Sí? Hay otra vida. La resurrección de Cristo prueba que no terminamos nuestros días cuando nos morimos. También nos dice que todos los seres humanos, esto es importante, todos los seres humanos definitivamente van a tener que resucitar. Unos para salvación eterna y otros a condenación. ¿Qué hace la diferencia? La resurrección de Jesús hace la diferencia. Si usted y yo nos hemos apropiado de la vida eterna y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y hemos seguido sus pasos, entonces heredaremos la vida eterna. ¿Estamos, hermanos? Nosotros en algún tiempo no vivimos
en la seguridad de la vida eterna, sino vivimos en condenación, apartados de Dios. Mas ahora somos hijos de Dios. En otro tiempo, dice Pedro, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos ¿qué? Alcanzado misericordia. Ese cambio de muerte a vida la produjo el Señor en la cruz. La muerte entonces no es el fin, sino que es apenas un paso a una vida espiritual con un cuerpo espiritual. ¿Sí? La muerte entonces es ese paso. Y estamos caminando hacia la eternidad. Pero no nos preocupa que venga, pues porque estamos seguros. En otro tiempo estábamos esclavizados del temor a la muerte porque no teníamos seguridad qué iba a pasar con nosotros. Pero ahora, por la resurrección de Cristo, tenemos plena convicción de que si morimos, iremos ¿a dónde? Al cielo, a su presencia. Ahora, yo espero que usted viva todos los días con la convicción de que si muere va a la eternidad, porque Cristo por usted hizo su obra, ¿verdad? Así que tenemos esa convicción. Y es eso, ¿no? No solamente Cristo resucitó para mostrar su gracia y su poder, sino que la Biblia nos enseña que nosotros también, juntamente con Cristo, hemos experimentado un cambio de muerte a vida, un cambio de muerte a vida. Así que lo que hemos recibido es una nueva oportunidad. ¿Qué haremos o qué hacemos con la nueva oportunidad que Dios nos ha dado de vivir? ¿Qué haremos? Hay algunos casos de la Escritura que quiero mostrarles para pensar un poquitico qué pasaría con estas personas que recibieron una nueva oportunidad. En estos días de Semana Santa estuvimos hablando acerca de la mujer que fue absuelta. ¿Quiere ir conmigo a Juan capítulo 8, por favor? Desde el domingo pasado en la vigilia, quienes estuvieron, estuvimos meditando un poco sobre esta mujer. No se conoce el nombre de ella en la Biblia, solo dice que fue una mujer sorprendida en un pecado, sorprendida siendo infiel a su esposo. Y es un poco bastante vergonzoso lo que le está sucediendo. Escúcheme lo que dice Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. ¿Volvió a dónde? Al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. El templo está en Jerusalén. Jerusalén es para la población judía la ciudad más importante, ¿verdad? Allí se encuentra el santuario donde está la presencia del Señor y entonces allí iban a ser. Así que está Jesús en el templo. ¿Está el templo solo o ha habido muchas personas que han llegado al templo? Ha habido muchas personas. Dice que vino a él el pueblo. Vino a él la gente de Jerusalén y él se sentó a enseñar. Ese se sentó a enseñar, entonces quiere decir que tal vez lo que tenía previsto para esa mañana era bastante extenso, o también dice que es un estado o una manera de estar tranquilo. El ambiente estaba muy fresco, muy tranquilo. Eran bien de mañana, la gente estaba allí y había venido. Ahora, recuerde que Jesús había estado ejerciendo su ministerio no en Jerusalén, sino en otras ciudades, y se escuchaba que él estaba sanando, resucitando a los muertos, estaba haciendo cosas maravillosas. Ahora llega a Jerusalén, y como es una población más grande que las demás, ¿sí? La capital espiritual, así que hay mucha más cantidad de gente allí, y que han llenado el templo. Pero algo está por ocurrir. Aunque está así calmadito, la enseñanza está como esta mañana estamos en la enseñanza en el templo, todo está tranquilo. Pero mire, a partir del verso 3, la cosa se pone revolucionaria. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron al templo, le trajeron una mujer que fue sorprendida adulterando en el adulterio. Y la pusieron ¿dónde? En el medio. Imagina eso, los estudiantes, los que estaban enseñando la enseñanza, de pronto, ¿esto qué alboroto es que entraron? No, alguien gritó Barrabás, sino estaba
interrumpiendo la enseñanza, y allí la pusieron en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Mientras alguien decía, fue sorprendida, por allá otro decía, adúltera, ramera, pecador, y cuántas cosas le estarían diciendo ahí en el templo. Qué terrible. En la ley dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Allí está una situación bien complicada. Mire que la Biblia no dice qué nombre tiene ella, ni edad, nada de ello, no detalle, solamente fue sorprendida. Fue una vergüenza. El templo, no fue en el templo donde ella estaba, por supuesto, desde su casa hasta el templo, pues casi que no es que la llevaron cargada o que le mandaron una carroza, no, la llevaron casi que arrastrada. Me imagino que medio pudo colocarse rápido algo por encima del cuerpo, pero aún iría muy ligera de sus ropas. No tuvo tiempo ni a peinarse ni a bañarse. Encontrarse al maestro en esa situación, qué vergüenza, qué vergüenza. Y allí está entonces aquella mujer. La ley dice que debía ese día morir, y morir apedreada. No solo ella, sino también el hombre que estaba con ella. No me meto a tratar de por qué estos fariseos desventurados no llevaron también al hombre culpable, pero así somos los seres humanos. Y la mujer ha sido, me imagino que mientras era por las calles llevada, el alboroto, otros se unían o cogían piedras, algunas mujeres salían por las ventanas, otros salieron detrás caminando a ver qué era lo que iba a pasar, y entonces eso fue todo un espectáculo. El día no terminó con un funeral, debió haber sido la enseñanza cambiada inmediatamente porque ¿cómo seguir la enseñanza después de que alguien sea apedreado? La enseñanza se interrumpió, así que Jesús no siguió. Y ellos insistían, díganos. Pero no hubo un funeral porque así como llegaron, de repente también se quedó el sitio desocupado. La mujer queda sola con el Señor, lo que indica que también los que antes estaban recibiendo la enseñanza, también ellos se fueron, se sintieron culpados, no había nadie. El Señor le dice: yo no te condeno, vete, ¿y qué? No sigas pecando, no sigas pecando. Aquella mujer vivió el peor día de su vida por la vergüenza y el mejor día de su vida por la vida. Mire esa mezcla de cosas. Pasó del peor momento, vergonzoso, horrible, siendo expuesta públicamente, al mejor momento de pasar de condenación a justificación. La gracia que ella recibió ese día, fue suficiente motivo para que ella por sí sola quisiera vivir una vida diferente. ¿Cree usted que ella, con lo que acaba de suceder, con la nueva oportunidad que acaba de recibir, se atrevería a devolver a su antigua vida? Yo no me atrevo a pensar eso. Tampoco creo que Jesús le haya dicho a Pedro o a alguno de sus discípulos en secreto: nos toca mandarle vigilancia porque está. No fue necesario que le mandara ni a Pedro ni a otro a vigilarla. La gracia no exige nada. La gracia de Dios es suficiente motivo para que usted y yo queramos cambiar y vivir diferentes. Lo quiero convencer esta mañana. ¿Sí? Yo me atrevo a creer que la mujer definitivamente escuchó bien el mensaje de no peques más. ¿Sí? Cortico. No se sentó una hora a escuchar, sencillamente, si algo pudo recordar de todo, esas últimas palabras: no peques más. Porque
el amor de Dios sobre su vida era suficiente para decir: no voy a seguir pecando. No se dice más de ella, nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia, pero seguramente usted y yo, cuando lleguemos al cielo, a alguien que querramos encontrar va a ser a ella, para que nos cuente cómo fue su vida después de ese evento maravilloso de estar muerta y de haber sido ¿qué? Perdona, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que antes de que Cristo hubiese muerto, resucitado, ya esta mujer había experimentado lo que fue morir y volver a la vida. Amén. Hay otro joven en Lucas capítulo 7, si tiene su Biblia, en Lucas capítulo 7, nos habla, tampoco nos da el nombre de un muchacho, de un joven. Lo único que nos dice es que él vivía en Naín, que su mamita era una mujer viuda, decir que él era huérfano, y pues ella seguramente era muy conocida. Capítulo 7 de Lucas, verso 11 al 17, síganme en la lectura, por favor. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Siempre alrededor de Jesús hay una gran multitud. Algunos quieren aprender más, otros son simplemente curiosos y otros oportunistas, y bueno, siempre. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, sí, a un muchacho que había muerto, y hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Así que la mujer no era tan desconocida, número uno. Y número dos, hay algo terrible que estaba ocurriendo. Porque una mujer, escúchame, una mujer en la población judía o le pertenecía a su padre o le pertenecía a su esposo. Pero sin tener ni padre, ni esposo, ni ahora hijo varón, toda su generación hasta ahí llegó. Si ella tenía alguna tierra, alguna posesión, ella no podía quedar a cargo de eso porque eran los hombres. Así que el futuro de esta mujer está en una total desgracia. Decir que se le acabó a ella literalmente la posibilidad de la existencia. Ahora Jesús, seguimos leyendo el texto, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Pues claro, la situación en la cual está. Y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. ¿Saben qué es eso? ¿Sí? Donde llevan al muerto. ¿Sí? Tal vez sea una camilla, un cajón. Tocó el féretro. ¿Sí? El ataúd. Nosotros le llamamos ataúd. No sé cómo le dirían el cajón, el cofre, los judíos. Estamos hablando de muchos años atrás. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Bueno, yo no sé si esta palabra aquí, miedo, en el original se traduzca temor de Dios o miedo. Me parece que es más miedo, porque un muerto que se levante en un funeral le da a uno como cosquillitas. He estado en muchas funerarias. Hasta ahora nunca el Señor me ha dicho: ore para que el muerto resucite. Y si lo escuchara, seguramente yo me haría así como el que estoy escuchando voces raras, mejor me voy de aquí. Bien, ¿quién se atreve a hacer eso, verdad? Pero el Señor ha hecho algo maravilloso. No solo cambió, escúcheme, no solo cambió un funeral por una celebración, una fiesta, sino que el futuro, la generación futura de esta mujer, lo transformó.
Ahora ese muchacho se va a convertir en aquel que va a sostener a su mamá y el que la va a preparar y que finalmente la va a llevar a la sepultura. Porque no es así normal que sean los padres los que entierren a sus hijos, sino que los hijos. ¿Sí? Y esta mujer tuvo una transformación completa. Definitivamente se cumplió en ella lo que dice el Salmo 30, verso 11 y verso 12. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Ya en el Salmo alguien había dicho algo de la experiencia de ella y había decidido que después de haber pasado de muerte a vida, sería alguien que celebraría, que adoraría y alguien que diría a los demás los acontecimientos que le habían sucedido. No me quedaré, ¿qué? Callado. ¿Será que esta mujer podría en Naín esconder lo que a ella le había pasado? ¿Qué pasaría o qué debió haber pasado después? Ya Jesús se fue de Naín, pero quedó ahí ese muchacho. Yo me imagino que una de las casas en los días siguientes que más era visitada era la casa de esa viuda. ¿Para hablar con quién? Con el muchacho. ¿Verdad usted estuvo muerto? ¿No se estaba haciendo? ¿No estaba de parranda? No. Estaba muerto y bien muerto. Y Jesús cambió su luto, detuvo el funeral, cambió ese funeral y lo volvió una fiesta de celebración. Pero no solo fue ese día, sino que de ahí en adelante todo el futuro de ella estaba tranquilo porque el muchacho ahora tenía la capacidad de responder por ella y de hablar acerca de lo que su responsabilidad, lo que está conmigo entendiendo lo que pasa en la mujer. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Eso es el que hace. Ahora, nunca habíamos ni siquiera, solo en Semana Santa escuchamos el nombre de Barrabás, pero nunca habíamos detenido a ver, bueno, y este personaje que se menciona en la Biblia y que hoy de alguna manera nos recordó algo, ¿qué pasa con él? Miremos Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Me dijo una hermana hoy al terminar el primer servicio, pastor, es la primera vez que escucho un mensaje con Barrabás. ¿Ha escuchado el término qué barrabasadas? Refiriéndose a que no son cosas buenas, sino que son cosas ¿qué? Porque cuando le están diciendo, no, lo que está haciendo es barrabasadas, no le están dando un aplauso, ni le está diciendo, ay, gracias por el elogio. ¿Cuál elogio? No. Están refiriendo a alguien que fue por el nombre de alguien que fue un homicida. Bien, leamos. Les dije que Juan capítulo 18, ¿verdad? Verso 38, Pilato habló, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pilato está un poco como confundido. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato está ahí en la cuestión de, pero ¿por qué me piden que lo juzgue si no? Entonces dice el verso 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Eligen usted al Nazareno, es un justo, es un buen hombre. Y ellos, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino ¿a quién? A Barrabás. ¿Y Barrabás era qué? Ladrón. Aquí dice que era ladrón, pero lea usted estos mismos pasajes en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23 y le complementa. Era ladrón, era homicida,
era sedicioso. ¿Sí? Así que el hombre tiene un prontuario ahí de maldad. Bien malo, bien malo. Ahora, déjeme decirle, tal vez usted nunca ha escuchado esto, pero déjeme decirle, el nombre de Barrabás, en el arameo, es una palabra aramea, está compuesta por dos partecitas, por Bars y Abba. ¿Ustedes saben en la Biblia qué significa Abba? Padre. ¿Sí? Abba significa padre. De hecho, los judíos le decían a sus padres Abba. ¿Sí? Y nos dice el apóstol Pablo que nosotros por el Espíritu Santo podemos llamar Abba Padre, a Dios. ¿Sí? Pero, ¿cómo así que Barrabás se llama padre? ¿Qué significa su nombre? Significa hijo de su padre. Hijo de su padre. Y la gente acaba de hacer algo. Escogieron al hijo de su padre y rechazaron al hijo de Dios. ¿Sí? Rechazaron. Pero se cumplió lo que el Señor Jesús había dicho. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y la luz iba a descubrir las cosas malas que estaban haciendo. Y allí la gente escogió las tinieblas. Pero quedémonos un poquitico con el hijo de su padre, con Barrabás. Es como decir en nuestros días, tal cual palo. Eso era Barrabás, ¿sí? Era hijo de su padre. Es decir, que era así, pues porque su descendencia seguramente no era... ¿Sí? ¿Cómo sería el papá de ese señor? Si lo llamaban el hijo de su padre, si ese era el nombre verdadero. Así que, algo así. Sin embargo, si nos quedamos un poquitico con ese hombre, que él sabe que es pecador y que ha pecado y que ha matado, y escucha que a él lo reemplazó, o que pidieron que Jesús, el Nazareno, el justo, algunos le dicen el profeta, otros le dicen el Hijo de Dios, y ese día lo reemplaza a él. Dígame esto. ¿Será que en los días siguientes a la muerte y resurrección de Cristo, Barrabás está durmiendo tranquilo como si no hubiera pasado nada? Si fuera su caso, ¿no es verdad que se le están pasando las noches pensando en por qué él, el más malo de todo el pueblo, por qué él? ¿Y por qué tuvo que reemplazar al Hijo de Dios? Y entonces Barrabás tenía que tomar una decisión. Después de esa experiencia y de las evidencias después de muerto, y ahora al tercer día comienzan a decir que ese muerto resucitó, y muchos dicen definitivamente sí era el Hijo de Dios. Y eso carga mucho más a este hombre. Y Barrabás tiene dos posiciones. Uno es o ir a acabar con su vida volviéndose más pecador, o por la gracia de Dios sobre él, tiene suficiente motivo para decir, ahora tengo que aprovechar la nueva oportunidad que me ha sido dada. Usted tome la decisión que quiera, pero yo decido, después de ver esto en la Escritura, yo decido creer que Barrabás aprovechó la nueva oportunidad y dejó de delinquir. Y aunque vivió días difíciles, noches difíciles, pensando, finalmente la gracia de Dios sobre él fue suficiente para motivarlo a decir, no peques más. Nunca Barrabás tuvo un encuentro directo con Jesús, pero Jesús con su muerte hizo algo poderoso en su vida. Lo cambió, definitivamente lo cambió. Hermanos, ¿sabe qué? Ya no tenemos que hablar ni del muchacho de Naín, ni de la mujer, ni de Barrabás. Ahora
es nosotros. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nosotros? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nosotros? ¿Hemos cometido algún mal? ¿Somos culpables o no somos culpables? Mire, hermanos, si alguno de nosotros ha tomado en algún momento el nombre de Dios en vano, es culpable. Si alguno de nosotros alguna vez ha mentido, es culpable. Si alguien se ha quedado con algo que le prestaron y no es suyo, es culpable. Si ha codiciado lo que otro tiene, es culpable. Si ha mirado con codicia a otra persona adulterando en su corazón, es culpable. Si no ha honrado a sus padres, es culpable. ¿Sí? ¿Y todo culpable qué merece? Morir. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, Jesús decidió perdonarme. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Note que la palabra ahí es nosotros. Ya no está mencionado Barrabás, ni la mujer, ni el chico de Naín. Ahora somos nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió. ¿Para qué? Para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo según la promesa. Oh, hermanos, siendo que somos culpables, sin embargo, ¿qué hizo Él por nosotros? Tomó el lugar que nos correspondía. Esto como Barrabás nos puede dejar, si lo entendemos, varios días sin sueño. ¿Por qué? Porque yo soy culpable de la muerte de Cristo. ¿Por qué me escogió a mí? Sí, soy malo, pero lo explica Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Mire, hermanos, Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿hemos qué? Muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir siguiendo en él o seguir viviendo en el pecado? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Para qué la nueva oportunidad? No es para que sigamos pecando, sino ¿para qué? Salir del pecado. Las mismas palabras a la mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es el momento, hermano, para que usted salga de cualquier tipo de vicio, de mentira, de pecado, de adulterio. Es el momento para que usted deje la soberbia, abandone el orgullo y viva en la gratitud de haber sido perdonado y tener la oportunidad de vivir una nueva vida. ¿Para qué el milagro de la resurrección? ¿Para seguir nuestra vida antigua o para en gratitud agradar a Dios? Yo, como les decía Josué al pueblo, hermanos, yo no sé ustedes qué van a escoger, pero yo escojo servir a Dios y seguirle a Él. Y si hace lo mismo conmigo, necesitamos entonces ponernos el nuevo vestuario, quitarnos la vieja ropa, salir de la cárcel y darle gracias a Él, porque nos traspasó de muerte a vida. La gracia es suficiente motivo para que yo quiera vivir agradándole a Él. No me exige nada, es mi respuesta a su amor. Es más, no tengo ni palabras ni manera de responder
a tanto amor del Señor para conmigo. No puedo hacerlo, pero quiero intentarlo hacer para que el nombre del Señor sea exaltado. Cierre sus ojos. ¿Alguno de ustedes